Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Esto es Charlas al Anochecer. Hoy en este día ventoso acá en General Rodríguez, un día ideal, noche ya para hacer radio, ideal. Compartamos un poquito de música y un poquito de pensamiento, un poco de pensar en nosotros. Quiero decirte que tener algo pendiente, una cosa que tenemos para hacer, que sabemos que tenemos para hacer, algo pendiente, algo inconcluso, y no lo hacemos, lo pedaleamos, lo tiramos un poco para adelante, gasta energía mental. Aunque nosotros no nos damos cuenta, ese pensamiento está instalado como algo sin hacer. Y gasta energía mental, estamos todo el tiempo gastando energía mental en ese pensamiento. Sabemos que lo tenemos que hacer, estamos convencidos de que hay que hacerlo, pero tenemos la tendencia a patear para adelante. Y eso, aunque parezca mentira, genera estrés adentro nuestro. Aunque no nos demos cuenta, en nuestro cerebro genera estrés, genera ansiedad y también preocupación. Porque hay que hacerlo, lo sabemos, pero procrastinamos. Y cuando te lo digo, aunque parezca mentira, me lo digo porque a veces también me descubro haciéndolo. Es decir, procrastinando yo también, pedaleando, tengo que hacer. Yo también lo hago, ¿eh? Es un vicio que me toca, pero bien de frente. Ahora lo voy a ampliar un poquito. Sin embargo, resolver estas cuestiones que tenemos que hacer y que pedaleamos es muy importante, porque al margen de hacerlas y de resolverlas, que es en el fondo lo que hace falta, porque cierra un ciclo mental. Esa es la parte interesante. Se cierra un ciclo mental cuando nosotros resolvemos lo que tenemos que hacer. Nuestro cerebro da por terminada la cuestión y automáticamente ya no piensa más en ella. Resolver cierra un ciclo en nuestra deuda mental y genera una sensación de alivio y de logro también. Porque una vez que nosotros terminamos algo, vamos a sentir eso como una satisfacción. En mi formato adopté la idea de una pequeña lista de 5 puntos. Generalmente la preparo el día anterior y hago una lista de 5 puntos en los que me comprometo a hacer efectiva la cuestión. Es decir, hacerlo. Me armo 5 puntos, aunque sean cosas sencillas. Ir a comprar tal cosa, ir a pagar tal otra, ir a buscar tal otra. Pavadas, cosas sencillas, pero que a veces las vamos pedaleando precisamente por esa cuestión de la misma sencillez. Te doy la bienvenida, esto es Charlas al Anochecer y yo soy Daniel López.
Me acompaña en los botones y en la operación técnica Valentín Pereira. Buenas noches. Hágase sentir, Valentín. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Casi Hoy que digo buenas tardes. y es tarde noche, ¿no? Sí, noche ya. Hoy no tenemos la presencia de nuestro estimable Tomás López porque está estudiando. A punto de rendir unos exámenes, estaba preparando unos finales, así que bueno, no pudo venir, se disculpó. Y convoqué a otro de mis hijos que dijo, bueno, no sé, pero no aportó, así que por ahí cae, no lo sabemos. Con el clima y los hijos uno nunca sabe. Muy bien. Vamos a ir comenzando. ¿Cómo estás vos, Valentín? ¿Bien? Bien, ¿Sí? día particular, pero bien. ¿Estás mejor que la semana pasada? Uf, difícil de decirlo eso. Creo que sí. Sí, bueno. sí. Estoy más estable. Más estable. No es poco, ¿eh? Para lo loquito que estoy yo. Bien, bien. La estabilidad es mucho. Hoy vamos a tener un esquema así de música y texto y charlada y música como para no hacerlo aburrido, ¿eh? Así que sepan entender y sepan disfrutar. Que la vida es eso, disfrutar. La vida es disfrutar. ¿Sabes qué? Estuve hablando, creo que pues estoy más estable, del goce y el deseo. Como psicólogo, obviamente. Bien. Gran tema. No te voy a preguntar si llegaste a alguna conclusión, lo que creo que está bueno que lo... Llegaste a una conclusión, bueno, que el goce está bueno, pero que perseguimos el deseo, siendo el deseo como lo que queremos ser. El deseo no es malo, siempre y cuando uno pueda ir, como objeto el deseo no es malo, siempre que uno pueda ir dándole cumplimiento a ese deseo, ¿no? Claro. Que no pase lo que decía yo al principio. De procrastinar. No, claro, de que ese deseo se haga una insatisfacción. Eso sería tremendo. Pero me parece peor vivir bajo el yugo del goce. De siempre estar ahí disfrutando, comiendo, lo que sea que goces. Hoy vamos a hablar de eso, ¿eh? Vamos a hablar de eso precisamente. Mira. Parece preparado, pero no. No, para nada. Cuando uno está siempre atrás del goce, está tapando otra cosa, claramente. Hoy vamos a hablar de eso y ahora en esta primera hora. Y en la segunda hora vamos a hablar de las plantas. Pero no de las plantas, no voy a hablar de una planta de flores, no. Lo que voy a hablar es de la inteligencia de las plantas. Nosotros creemos que somos muy inteligentes y cuando quedamos en un estado de baja inteligencia o nula inteligencia, decimos que el ser humano queda en estado vegetativo. Con eso le baja el precio a la planta, diciendo que la planta tiene un estado así, prácticamente inmóvil, muerto. Nada más errado que eso. La planta es un ser extraordinario y hoy te lo voy a contar. Muy bien, vamos empezando entonces con un mantra que tengo y es: no voy a defraudarme. Es un mantra que tengo para mí, lo tengo creado para mí, porque el no defraudarme implica no romper estas mismas cosas que yo quiero hacer o que yo quiero lograr. Cuando nosotros postergamos compromisos y cosas que tenemos para hacer o que deseamos hacer o que tenemos la responsabilidad de hacerlas, porque la vida también implica un montón de responsabilidades.
Es una forma de autodesprecio, si vamos a hilar bien fino. Hoy no tengo a Tomás que me contradiga, así que si es necesario, Valentín, Dale. me podés contradecir tranquilamente, ¿eh? ¿Sabes que no lo voy a hacer? Es una actitud muy destructiva, autodestructiva, tender a la postergación de los compromisos. Y es un vicio, una de las 7, uno de los 7 pecados capitales, que es precisamente la pereza. Entra dentro de la pereza. Después va a haber una ampliación de esos 7 pecados capitales religiosos, que en otras culturas también están, y desde la cultura de lo que se le llama el eneagrama, que son 9 puntos, la pereza va a estar enmarcado dentro de esos 9 puntos, y se le llama también el mediador, la persona que está ahí intermedia siempre. Ahora vamos a ampliar un poquito esto. Pero son las culpables de mi dudar al mirarte. Inseguridad por tu antes y tu ahora. Miro tu rostro y dudo si te conozco como yo pensaba. Tengo ese monstruo que me... Bueno, no hacer lo que nosotros nos proponemos parece una cosa inocente, pero digo, no hacerlo sistemáticamente, ¿no? Cuando así tenemos esa tendencia a dilatar, a dejar para después, a no darle un término a las cosas que estamos haciendo. Es una actitud que va matando de a poco nuestro sentido de valor personal. Instala en nuestra mente la idea de que nosotros no somos suficientemente buenos, que no somos capaces, que no tenemos la capacidad para llevar adelante un proyecto y terminarlo. Este sistema, digamos, va calando en nuestra forma de pensar y nos va disminuyendo, aunque parezca mentira. La procrastinación es un hábito muy negativo, altamente negativo, y lo ideal es que lo eliminemos con nuestra fuerza de voluntad y con el pensamiento diario en ese sentido. Es importante que antes de comprometernos a algo, lo pensemos bien, reflexionarlo lo suficiente y luego, una vez que esté suficientemente reflexionado, no dar marcha atrás. Porque si hay una persona que es importante, somos nosotros. No hay nadie más importante que nosotros. En tu vida no hay nadie más importante que vos. Todo lo demás va a venir. Las importancias de los demás van a venir después de la tuya, aunque parezca mentira lo que estoy diciendo, o alguien pueda creer que no es así, porque uno no puede tener una plenitud si no está pleno con uno mismo. No hay plenitud para con los demás, porque hay gente que dice, no, lo más importante son los hijos, lo más importante es uno, porque desde uno nos proyectamos. La materialización y la concreción de puntos y de proyectos y de cosas que tenemos que hacer requiere de energía. Por eso es que tenemos que trabajar con la energía nuestra. Es decir, tenemos que trabajar con nuestro estado de energía interior. Y el hecho de tener una lista de cosas para hacer permite fortalecer esa energía. Nosotros sabemos en la mañana que tenemos tal cosa para hacer. Y nos proponemos un plazo con momentos de la mañana. Lo ideal es priorizar las tareas por orden de importancia o por orden de recorrido. Es decir, generar algún orden que nos sea más útil en esa pequeña lista de 5 o 6 puntos que vamos a tener para nuestro día. Digo 5 o 6 puntos porque generalmente son los más importantes, ¿no? Hay días que a lo mejor no tenés ninguno,
pero generalmente tenemos tareas para hacer. Entonces, procurar una lista de 5 o 6 puntos y definir que lo vamos a cumplir como sea. Lo ideal entonces es armar un bloque de 5 o 6 puntos y nosotros vamos a ver en esa jerarquía qué es lo más importante y qué es lo que menos puede esperar. A esas tareas las vamos a tomar primero. Acá digo algo que tiene que ver con cada uno, ¿no? Porque no todos tenemos la misma energía en el mismo momento del día. Hay personas que declaran que tienen mucha energía de noche, hay otras que dicen tenerlo en la tarde, hay otras a la mañana. Yo, por ejemplo, soy una persona que tengo un caudal de energía muy grande a la mañana. Después en el día tiende a decrecer y en la noche baja. Por eso la noche la uso para escribir, pero no escribir trabajo, para escribir pensamientos o para escribir algún cuento. Algunas veces para escribir nada, pequeños desahogos. Tengo mis cuadernos y suelo hacerlo como una forma de charlar con alguien, si no es que ese día tengo a alguien para hacerlo, ¿no? Luego en la tarde me gusta hacer alguna tarea lúdica de tipo, siempre que no tenga trabajo, se entiende, ¿no? De tipo de pintar o escribir, hacer trabajos con lápices de colores. Me estimula mucho el color y la tarde después del almuerzo es un momento que para mí es ideal. Tiendo ahora en esta etapa de mi vida a tirarme un ratito, una horita y media o menos. Y luego, si tengo posibilidad y tiempo y ganas, me gusta hacer eso, alguna tarea que tenga que ver con lo creativo. Y entonces me queda la mañana para la parte laboral, para la parte importante, para la parte productiva. Esto de la lista, digamos, y los puntos, lo hice siempre, incluso cuando estaba más activo, digamos, lo hacía para todo el día, o hacía en 2 partes la lista, para mañana y tarde. Yo tengo tendencia a la pereza. Cada uno tiene tendencia a algo, ¿no? Hay personas que tienen tendencia a la ira, que son más enérgicos. Cada uno tiene su formato y el mío, sin duda alguna, tiene mucho que ver con la pereza. Y tengo esa tendencia a dejar para después. No desde ahora, desde pequeño. Y el peligro que reviste esto, lo digo yo que tengo una experiencia grande en este punto, es de abandonarse a la inactividad. Porque evidentemente este formato crece dentro nuestro, o crece uno o crece el otro de los formatos. Y dejar para mañana lo que tendría que hacer hoy, como se dice en ese dicho hermoso, y dejarse influir por el humor del momento, es muy fácil de hacer para las personas con mi tendencia, ¿no? Entonces, dentro de los pecados capitales, el pecado de la pereza es un pecado por omisión. Es decir, omitir hacer lo que tenemos que hacer. Llega el fin del día y no hicimos. Decimos, uy, pero ¿por qué no lo hice? Si era una cosa menor, tenía que, qué sé yo, ir a comprar tal cosa y no fui. Y eso me trae una complicación. Y aparte, deja cargado mi cerebro al punto que a la noche lo llevo como algo pendiente. Se siente sin duda alguna en ese momento, cuando ya es irrecuperable y va a quedar para el otro día, como una oportunidad perdida. ¿Por qué no lo hice? Y cuando eso sucede,
no nos sentimos bien con nosotros, sentimos que fracasamos con nosotros mismos, que perdimos una oportunidad de demostrarnos que nosotros tenemos la fuerza de voluntad para hacer lo que nos proponemos. Entre las características de las personas que tienen pereza está la resistencia al cambio, obviamente, porque el cambio implica acción, implica energía. La persona que tiene pereza es como que los chicos le dicen, me da paja. Sí. ¿No? Sí, sí. O flojera. Me da flojera, me da paja. Cuando eso sucede, evidentemente, lo que hay es una resistencia al cambio, a salir del estado en que estamos. Es una predilección que tenemos por las cosas habituales, ir por lo habitual, por lo rutinario, porque esa es la ruta conocida, es el camino conocido. Es una tendencia muy común de las personas que apuntan a la pereza como rasgo psicológico. En el fondo, lo que está planteando es el olvido de sí mismo. El rasgo que subyace es el olvido de nosotros, el olvido de esa introspección que debemos hacer. Es perder la conciencia de las propias necesidades, aunque parezca mentira. En el fondo, lo que subyace es esto. Es el olvido de nosotros mismos. Es la dificultad para hacer la introspección y para verlo, para definir dentro nuestro que tenemos este esquema, digamos, porque no es un día o dos, se instala como un esquema permanente. Y tiende uno a hacer actividades compensatorias. En esos momentos que debería estar haciendo esas cosas, generalmente las intercambia por otra. Nuestra mente es muy hábil para ofrecernos este tipo de camino, este tipo de atajo, donde nos ofrece algo más placentero para hacer que lo que tenemos que hacer. Ese es precisamente el rasgo de la pereza y que tiene que ver como eje principal con la procrastinación. Vamos por el camino fácil, digamos, a despilfarrar la energía en cuestiones que no están dentro de las necesidades que tenemos que afrontar cada día para vivir el día a día asumiendo lo que tenemos que hacer. Y cuando te lo digo, me lo digo, porque en realidad, vuelvo a repetirte que yo tengo una tendencia a este formato. No lo estoy hablando porque no lo conozca, sí lo conozco perfectamente. Tengo una tendencia y trabajo todo el tiempo para salir de ahí. Generamos una idea de pertenencia más que a nuestra fortaleza, a otras cosas, como por ejemplo la familia, nos apoyamos en otras cosas, en el trabajo, y no tenemos una identidad fuerte o no generamos una identidad fuerte porque no logramos fortalecer las convicciones que tenemos dentro nuestro en el día a día y llevarlas adelante.
les digo que hay una salida para este formato y la salida es la diligencia. Pero no la diligencia que era la del 1850, que era la carreta que pasaba, el carruaje que pasaba para llevarnos. La diligencia es una interesantísima palabra, una linda palabra. La diligencia tiene que ver con el interés, con el esmero, con la rapidez. La diligencia es fundamentalmente un sinónimo directo de la rapidez, de la eficacia, del cumplimiento, del compromiso y del logro a través de una meta. Aunque parezca mentira, esa palabra que parece tener que ver con la carreta solamente, tiene que ver con todas estas cuestiones que son precisamente nuestros puntos débiles. Entonces, desarrollar esa capacidad para afrontar con diligencia las cosas. Entonces, si vos tenés dentro de tus rasgos, porque todos tenemos en realidad, cuando uno observa los 7 pecados capitales o el eneagrama, que son 9 puntos, vamos a ver que todos tenemos algo de ellos. Hay algunos que nos dominan más que otros, pero todos tenemos rasgos de personalidad que tienen que ver con esas desviaciones que ya la Iglesia castigaba. Esos 7 pecados capitales son la lujuria, la ira, la soberbia, la envidia, la avaricia, la pereza y la gula. Todos tenemos un poco de esos, todos. Lo que pasa que alguno de ellos nos va a dominar más, es más dominante dentro nuestro. Es importante poder reconocer cuál es, para poder trabajarlo, para poder enfrentarnos a ese sesgo que nosotros tenemos y poder cambiarlo, poder modificarlo o poder mejorarlo al menos. De eso hablo cuando hablo de autoconocimiento. Autoconocimiento es sacarnos la ficha. A veces vamos a algún especialista a que lo haga, que nos ayude. Y no solamente el psicólogo, hay muchísimos. Otro tipo de terapias que tienen que ver con la ayuda o con la colaboración para que podamos entender cuáles son nuestros sesgos y poder cambiarlos. Y el psicológico es uno muy poderoso, ir a revisar esos patrones que tenemos, ver cuál es el origen de esos patrones, ver si sirve seguir teniendo esos patrones para la vida que queremos, y si no es así, buscar un camino para modificarlos. Los que tienen este patrón de la pereza claramente tienen una salida, y es la diligencia, como dije hoy. Asumir la responsabilidad, y asumir la responsabilidad por los dones que nosotros hemos recibido. Nosotros somos seres que tenemos una cantidad de capacidades extraordinarias y las despilfarramos, en este caso, procrastinando. Implica eso, implicarnos. La palabra implicar es muy interesante, implicarnos, es decir, hacer de cuenta que eso
lo vamos a hacer y que lo que queremos hacer, y entonces metemos manos en el asunto. Implicarnos es eso, meter manos en el asunto. Un camino fundamental es la motivación. Esto que yo estoy hablando ahora tiene mucho que ver con la motivación. Levantarse cada día, hacer esa lista de 5 puntos y tener la motivación para llevarla adelante. Y eso es necesario instalarlo y sostenerlo. A veces nos damos cuenta que vamos a gas, le digo yo, ¿no? Porque cuando yo tenía un auto y se lo pasaba a gas al auto, el auto andaba como más lento. Y entonces decía, pasalo a nafta, para hacer un tramo más rápido, pasalo a nafta. Bueno, a veces yo me digo a mí mismo, a pasarse a nafta, porque me siento que voy a gas. Y busco dentro mío siempre ese aspecto de dignidad. La dignidad es importante, sentirse digno. Y sentirse digno, para sentirse digno, uno debe hacer lo que hay que hacer. Desarrollar la pasión fuerte por la vida, por el momento, por sentirnos vivos, por encontrar una fuerza que nos permita a nosotros sentirnos que estamos cumpliendo nuestro sentido y nuestro objetivo en la vida. Eso es muy importante. Digo, cualidades que hay que desarrollar. A veces las tenemos, pero un poco más opacadas. Cada uno tiene cualidades más exacerbadas y otra un poco más opacadas. Y a veces en este formato que tenemos evitamos las discusiones. A mí me pasa, yo soy una persona que no me gusta discutir. Y a veces por no discutir dejamos pasar, y no sé cómo decirlo exactamente, otras personas ganan terreno sobre nuestra impasividad. Y a veces hay que ponerse firme y decir hasta acá. Algo muy importante es establecer límites y plazos para las cosas. Hoy lo decía más al principio con esta lista, ¿no es cierto? Asignar tiempos específicos para mantener luego el control del tiempo de cada una de las cosas que vamos a hacer. Según los rasgos psicológicos o el análisis de los rasgos psicológicos, los niños que tienden, o los que han sido niños, las personas que tienden a la pereza, han sido niños que fueron ignorados durante su infancia. Estos son patrones psicológicos que vamos guardando cuando éramos chicos. Sentimos, por alguna razón, ese sentimiento de ignorancia hacia nosotros. Y eso se guardó en alguna de las estructuras que nuestras células tienen. El programa pasado hablábamos de cómo guarda el cuerpo esas marcas en el ADN, cómo las va marcando. Y los niños que han tenido esos síndromes donde se sintieron ignorados o no se sentían escuchados y sentían que las necesidades de los otros eran más importantes que las propias,
probablemente hayan ido generando dentro de su estructura celular unas rayitas que dicen que uno no es importante, que lo otro es importante, lo que está afuera, no uno. Entonces se fueron adormeciendo, cuando vinieron más grandes se fueron adormeciendo, fueron encontrando que sus verdaderos deseos no eran importantes, no era importante cumplirlos. Y para eso hay un camino muy sencillo, y que es el de las pequeñas comodidades. La procrastinación trabaja de esa manera. Hace que reemplacemos lo que tenemos que hacer por algo que nos es más cómodo, que nos es más gratificante. Aunque en el fondo no sea cumplir lo que tenemos que hacer, pero eso nos permite ir rellenando ese hueco que deja el no hacer con algo que parece que nos da satisfacción y nos hace sentir bien. Es una forma de anestesiarnos, es una forma de olvidarnos de lo que tenemos que hacer y aferrarnos a eso que es más gustoso, que es más sencillo. Es un camino tramposo y nosotros mismos lo generamos. Perdemos contacto con el objetivo principal y nos desviamos hacia cosas de menor importancia, que no tienen valor o que son irrelevantes para el momento del día a día, para lo que tenemos que hacer, para generar lo que nos va a hacer crecer en algún sentido, y que es algo que tenemos que hacer sí o sí. En el fondo, el formato de la pereza va guardando también una ira contenida, porque no vamos expresando lo que tenemos ganas, vamos achicando nuestros deseos. Nuestros deseos se van apagando porque sabemos que no los cumplimos. Ahí vamos. La idea del deseo que estábamos hablando hoy. El deseo incumplido va generando una huella dentro nuestro. Si nosotros tenemos un deseo y no se cumple, y otro deseo y no se cumple, vamos adormeciéndonos, y entonces vamos a evitar desear precisamente porque sabemos que no vamos a cumplirnos. Eso, toda esa insatisfacción se va guardando dentro nuestro como un volcán. Algún día va a explotar de alguna manera, porque somos personas y en algún momento tenemos que descargarnos. Eso dentro nuestro se va a ir generando como un potencial negativo que en algún momento va a romper, por algún lado va a romper. Es un adormecimiento psíquico, es un adormecimiento que nos va llevando a la inacción. La inacción de hoy va a llevar a la inacción de mañana. Y eso va a traer como consecuencia que vamos a perder la capacidad de planificar, de ser objetivos. Porque no es gratuito ir dejando para mañana, no es gratuito.
el camino de la pereza no me parece que sea el mejor. Reconozco de que cada uno debe ser como es su interior. A ver cómo lo puedo expresar de otra manera. Cada uno debe librarse al formato que tiene, no tratar de ser otro. Debemos aprender a convivir con nosotros y con nuestro formato. Pero la vida necesita que nos impliquemos. Vivir la vida necesita que nosotros nos desarrollemos y nos impliquemos. Nuestros deseos tienen como correlato el cumplimiento. Si no, ¿para qué tendríamos un deseo? Ese cumplimiento significa acciones y esas acciones significan planificación y energía. Y cuando nosotros no nos ponemos en línea con ese cumplimiento de los deseos, más tarde o más temprano vamos a sentir decepción, y de la peor, por nosotros mismos. Al fin, si adoptamos ese camino, lo que vamos a lograr es un empobrecimiento en todos los aspectos de nuestra vida. Es por eso entonces que te propongo un formato proactivo, es decir, hacer una lista con las cosas que hay que hacer, definitivamente comprometerte a cumplir esa lista, no sé, 2 puntos, 3 puntos, pero el compromiso de que se van a hacer. Anotarlas si es necesario en un cuaderno. Yo tengo una agenda, siempre tuve una agenda y hoy uso más cuadernos porque me es un poco más simple que una agenda con días y horarios. Pero a rajatabla, una vez que cumplo lo que tengo que hacer, le pongo hecho y al lado le pongo gracias. Me agradezco a mí mismo haber tenido la fuerza de voluntad de haberlo hecho. Parece una tontería, pero vas a darte cuenta que no lo es. Si tengo que ir a pagar algo al pago fácil, lo anoto y cuando vuelvo, al lado en mi agenda o en mi lista, pongo pagado para saber, para tener registro de que está pagado, y luego le pongo gracias y lo envuelvo en un redondelito con fuerza para saber yo mismo que tuve la capacidad y la voluntad de poder pagarlo. No solo el hecho de tener el dinero, sino también la acción de hacerlo cuando había que hacerlo. Muy bien, este es el punto que quería tratar y que tiene que ver con la procrastinación, tiene que ver con la pereza y tiene que ver con ese mediador, con esa persona que trata de ir por el camino del medio, pero que debe comprometerse al menos con sí mismo, ser leal a sí mismo. Con esto que vas a lograr, mirá, vas a lograr mucho. ¿Sabés qué? Vas a lograr el empoderamiento espiritual. Vas a ser una persona espiritualmente empoderada. Podés seguirme en mis redes. Generalmente subo textos escritos a mi blog. Todas las
direcciones para contactarte conmigo o para ver mi trabajo, tanto sea de arte como de escritura, las tenés en la bio de Instagram, Dani Artelo. Mi Instagram es Dani Artelo. Si querés seguirme, podés hacerlo. Y también ahí vas a encontrar mi canal de YouTube que se llama Dani López. El dolor activa el deseo de huir. Luchar contra ese dolor entrena la disciplina y la resistencia propia.